Listo, ahí Buenos está días, grabando. buenos días a todos, sí, aún es buenos días. Ya, esta es la nivelación de matemática relacionada a aritmética y álgebra. Ya, los objetivos de la clase sincrónica, se los voy a nombrar. No se cambió Recordar, la diapo. O sea, mi computadora al menos no. Sigue. ¿la de los otros se cambió? No, a mí tampoco se cambió. Ponla en modo presentación, pues, Pancho. Sí, está en modo presentación. Ah, no, nosotros vemos como el PowerPoint y dice como habilitar edición arriba y está pegado en la portada. Ya, dame un segundo. Ahora, No. No. Es que quizás le diste compartir como esa pura ventana, dale compartir como a la pantalla general y quizás te deja. ya, dame un segundo. Ahora, Ya, ahí sí. ya. Entonces, como dije, nivelación de matemática, aritmética y álgebra. Hay un chat. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, los objetivos de la clase sincrónica. Recordar los conceptos de razones y proporciones. Recordar conceptos y reglas en torno a la resolución de ecuaciones y fortalecer habilidades asociadas al planteamiento de ecuaciones. Ya, ¿qué debemos considerar? La clase está orientada en general a recordar conceptos revisados en la educación media. Por lo tanto, podemos en algún momento sentir que ya sabemos la respuesta. Todo resumen considera una pérdida de información. En esto que queremos decir que esto es como algo introductorio a los ramos que van a tener, por lo tanto va a ser como una visión, por así decirlo, bien global. Por eso es como he seleccionado los temas. Es importante visualizar las actividades con una mirada pedagógica y no tan solo desde el punto disciplinar. La participación activa, colaborativa, respetuosa dentro de la clase es la clave a la hora del desarrollo de cada actividad. Tengo el derecho a poder participar y preguntar antes de dudas. A la vez tengo el deber de que mi participación siempre sea en un contexto de respeto frente a la opinión del otro, por más distinta que ésta sea. Siempre esperando y solicitando al docente a cargo mi turno. Ya, entonces vamos a partir. Ya, primero vamos a ver el concepto de razón. En matemáticas, una razón es la comparación entre dos cantidades por medio de una división o cociente. Normalmente esto lo vamos a ver expresado como una fracción, donde vamos a tener el numerador y el denominador, o bien como se ve acá, con los dos puntitos entre medio que nos dice que eso están en cierta razón. Y no solamente lo van a expresar como fracción porque a veces vamos a tener más de dos cantidades. O sea, como fracción lo podemos visualizar cuando estamos comparando dos cantidades, pero por ejemplo van a ver ejercicios, no sé, que les van a decir que 3 es a 4 como es a 5, porque esos tres números están en cierta, o sea, van a estar en esas proporciones, lo que estemos viendo en esas cantidades, y ahí ya se usan generalmente los dos puntitos para nominar. Entonces la razón entre A y B, cuando B es un número distinto de 0, se escribe como A sobre B, que aquí el PowerPoint no nos dejó ponerlo más bonito, pero básicamente la fracción, o A es a B con los dos puntitos y se lee A es a B. Por ejemplo, la razón entre 7 y 4 se escribe como 7 sobre 4 o 7, 2 puntitos 4 y se lee 7 es a 4. Dentro de una razón, al numerador se le llama antecedente y al denominador se le llama consecuente, y obviamente con b distinto de 0 para que no se indetermine. Dale nomás. Entonces aquí tenemos unos problemas con razones. Dice, en un curso,
la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es de 3 es a 2. Si hay 24 hombres, ¿cuántos estudiantes hay en total en el curso? ¿Quién sabe o qué se le ocurre cómo se hace o cuántos podrían ser? Esto puede ser, disculpen, hola, buenos días, habla Hola, Gerardo por hola. acá. Puede ser resuelto con una regla de 3, simplemente, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Sí? En este caso yo lo haría 24, corresponde a 3, entonces X corresponde a 2, y ahí se forma la ecuación correspondiente. Tú dices, Que básicamente con eso te quedaría 24 por 2 dividido en 3, ¿cierto? Hola, aquí Vicente. Exacto. Mira, yo colocaría 3 es a 2 ujú, como 24 es a X. ya, ¿Mm? No sé si es que sirve, pero 3 debería, a 2, de- debería funcionar a pesar de que no son proporciones, sino razones. 24 es a Ya, y en X. este caso nuestra X, ¿qué representa? Representaría la cantidad de mujeres, por lo La tanto cantidad yo de mujeres. tengo la cantidad de hombres, De calculo el mujeres valor de X después. y después lo sumo. Ya, perfecto. Exacto. Ya, en ambos Eso casos, mismo. esta opción de aquí, que la vamos a colocar, discúlpenme que si no escribo tan bien, es que lo estoy haciendo con el mouse. Esta opción de aquí, con esta, son ambas válidas. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden la regla de 3, multiplico cruzado, serían 3x. Y 2 por 24, 2 por 24, ¿cuánto es? 48. 8. Ya. Luego, finalmente, lo que tengo que realizar es el despeje. Y si no me equivoco, esto es 16, ¿o no? Sí. 48 entre 3. Sí. Ya, 16. Sí. Ya. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que hay, ¿qué cosa? 16 Mujeres. Mujeres. mujeres y 24 Hombres. 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 ¿Quién fue el que dio esto? Que no veo los nombres. Gerardo, creo. Vicente, Ya, Vicente. Vicente, ya. Muy bien. ¿Por qué tú diste el siguiente? ¿Por qué no pudo haber sido X sobre 24? porque tengo que respetar la razón. O sea, La razón, ¿cierto? O sea, exacto. el orden de lo que me dicen. Exactamente. Sí, Si ya. 3 corresponde a la cantidad de mujeres y te están diciendo que son 24, perdón, a 3 a la cantidad de hombres, y te dicen que son 24, tengo que mantener en el fondo el orden de la razón, debiera ser. O en Sí, este caso, que no sé, pasaría a ser una proporción, ¿o no? exacto. Ya, Porque en ambos casos, si tú reemplazas aquí 16, te va a dar lo mismo a ambos lados. exacto. Ya. Sí. Entonces, estamos con el primer problema. ¿Alguna duda? Son 40 alumnos en total. Exacto. Eso era lo que nos preguntaba, Sí. ¿cierto? 40. Están en una razón 13 es a 2. Ujú. Ya. Permítanme borrar aquí. El siguiente dice, el sueldo mensual de un chofer y su ayudante están en la razón de 4 a 3 respectivamente. Si ambos sueldos suman 700.000, ¿cuál es el sueldo de cada uno? 300.000 y 300.000. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que tener un procedimiento matemático igual ahí? Aunque quizá es fácil o trivial a veces, es necesario expresarlo. Porque nosotros Oh, podemos esperar que nuestros estudiantes nos pongan la resolución en el colegio, porque si no le vamos a decir, copiaste porque está el puro resultado. Yo cuando existen estos tipos de problemas con razones sencillas, hago lo de la tabla numérica y establezco cuánto vale cada sección de la razón y luego multiplico. Ya, perfecto. De ser así, sería una regla, entre comillas, imaginaria del 1 al 7, donde cada número representa una parte de la razón. Así que debido al total de la razón, en este caso 700.000, por la cantidad de los números de la regla, que serían 7, y después multiplico.
Es una manera que es muy loca a oído, pero en realidad, si así la tabla es súper sencilla. Yo la visualicé, está súper bien. Al final es como decir, no sé, la razón está en 4 a 3, 4 más 3, 7, 700.000 dividido en 7 son 100.000 cada uno, y después 4 por 100 y 3 por 100 y ahí te da cada uno. Sí, es que como dijeron que lo vieran de una manera más pedagógica, traté Claro. de responder con otra respuesta que no haya sido dicha. Sí, y viéndolo más pedagógicamente, ¿qué errores probables creen que podrían encontrarse si ustedes le hicieran esta pregunta a un alumno de básica o media? No me acuerdo. El mal uso de una razón o el uso de los 700.000 como parte de la razón. Ya, perfecto. ¿Algún Sí, otro? como que tomara que el 400.000 correspondiera al 4 o al 3, ¿cachai? Para la resolución del problema, no como la suma del total de los sueldos. Intentaría hacerlo como el ejercicio anterior. Formando la regla de 3, dices tú. Sí, Ya, perfecto. Muy bien, sigamos entonces, chiquillos. Ya. Proporción. Chicos, una consulta en el ejercicio anterior, yo puedo ocupar esa, en el fondo, la proporcionalidad, ¿cierto? Con una constante de proporcionalidad, o sea, llegar y decir Exacto. 4K más 3K va a ser igual a 700.000. Calculo el valor de K. Exacto. O sea, formalmente sería así, pero obviamente uno llega y dice ya 4 más 3, 7, 100 cada Exacto. uno, así como lo calculó el compañero. Sí, Ya, exacto. eso Sí, se sería, puede. formalmente sería así. Sí, porque, mira, como lo veo yo, o sea, la razón en sí te está diciendo, tengo 7 partes en total. Cuando tú hablas, por ejemplo, del 4K más 3K, 3K, ¿cierto? ¿sí? Lo que tú Ese decís sería. es que tengo 7 partes y esto se puede, no me recuerdo bien, pero se puede representar como con segmentos de una forma gráfica y se puede explicar mejor. Pero tu planteamiento está muy bien. Sí, Ese pero sería viejo, como... una consulta, ¿sí? ahí yo tengo la duda, porque en el fondo una razón es distinto a una proporción. Podría Si yo ser La una proporción, respuesta inadecuada. la yo estoy proporción que viendo tú vas razón a aquí. sacar, la proporción que tú vas a sacar va a ser 100.000. Y esa va a ser la constante que te va a dar. Entonces tú Sí. después esos 100.000 los tienes que usar según lo que te está diciendo la razón, porque la razón va a ser, una va a ser 4, que tú vas a tener que multiplicar los 4 por los 100.000 que sacaste, y Ya. la otra va a ser 3, que va a ser 3 por los 100.000 que sacaste. Exacto. Y ahí Sí, tú creo ya que lo que vas a está poder preguntando sacar acaso la 4 a 3. pregunta es apropiada para la respuesta que da, Exacto, porque eso es. si yo Una cosa, evaluara ese tipo de respuesta diría que está mala, porque me la está respondiendo como una proporción en lugar de como una razón. Creo exacto, que a esa eso era es la lo que se pregunta. refiere. Ah, Sí, es bien. porque una cosa distinta son las razones y la otra son las proporciones. Yo Exacto. propuse ahí, bueno, igual que en el ejercicio anterior, hacer proporciones, o sea, una comparación de razones, ¿cierto? Mira, Sí. Entonces, yo no normalmente, sé si está bien, si es que yo llego y a un alumno le explico, ya, estas así son las razones, así se calculan y así se hace. Yo no puedo salir, por ejemplo, con la respuesta que te dije, de la suma de las constantes de proporcionalidad, no puedo hacer yo ese procedimiento porque todavía no le enseño al alumno proporciones, o claro, sea, formalmente, ¿cachai? en ese sentido sí, habría que hacerlo como lo Sí, planteaba exacto. Tomás, me parece, como con la recta, dividir en las partes, para que sean como más Sí. visual para el alumno que usarla acá propiamente tal. Pero en Ya, general perfecto. en el colegio, antes de evaluar uno este contenido, ya le va a haber enseñado razones y proporciones porque se ve como todo junto. Todos Entonces, juntos, sí. Van de la mano. claro que no vaya a hacer una evaluación solo de razones sin haber visto antes proporciones. Entonces, al haber visto ya los dos contenidos, es aceptable que el alumno te conteste igual usando la proporción. Exacto. Ya, vale. Es algo que va de la mano. O sea que Pero- ese problema en este caso sea la suma de los sueldos, que es 700.000, ¿cierto? Se divide en las 7 partes y les queda 100.000, ¿cierto? Claro. Sí, Y ese Sí. 100.000 se multiplica por 3 y por 4. exacto. Exacto. Y ahí quedan los sueldos de cada uno, ¿cierto? Así Sí. lo hice Sí. yo. Sí, Sí, está bien. Ah, ya. Vale, gracias. Ya. Seguimos. sí, dale nomás. Ya. Una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Y se escribe de la siguiente manera.
A es a B como C es a D. Y esto igual a una constante de proporcionalidad que vamos a denotar K. O bien, dividido en B es igual a C dividido en D, y esto es igual a K. Y como dije, se lee A es a B como C es a D. Sí. Y la es la constante de proporcionalidad, que es el resultado de la división de las razones, el cual es el mismo para cada una de ellas, la porción. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas fracciones, la constante de proporcionalidad es 2. 6 es a 3, como 4 es a 2. ¿Cómo yo puedo, por así decirlo, corroborar que esta igualdad es correcta? Simplificando. Tendría que, Simplificando. Desarrollar. podría Podría ser ir, las dos sí. fracciones de los... Una forma también es multiplicar cruzado. Si yo multiplico cruzado me queda 6 por 2, es igual a 4 por 3. Nosotros sabemos que 12 es igual a 12. Entonces es una forma también correcta de poder verificar que efectivamente esto es lo mismo. Claro, Por así y decirlo como con otro en los casos en los que disfraz. tengan más razones, como que aquí por ejemplo igual hay 3, quizás multiplicar cruzado, sobre todo si fuesen números más grandes, no sería tan apropiado. Tan Pueden conveniente. usar lo de amplificar hasta igualar los denominadores, como sugirió alguien por ahí que no recuerdo quién fue. Sí. Amplificar. Amplificar. O bueno, Ah, también está. podría simplificar, pero aquí ya o sea, hacer la simplificación es básicamente hacer la división y llegamos a lo mismo. Entonces, si quisiéramos ver como Sí. otra forma de corroborar que en realidad sí son proporcionales, sería amplificar hasta lograr que se igualen los denominadores. Ujú. Ahí. Ya, los tipos de proporciones. En la proporción directa o directamente proporcional, estamos frente a una proporción directa. Si al comparar dos magnitudes ocurre que el cociente o división de las cantidades relacionadas es constante. Entonces se dice que estas dos cantidades son directamente proporcionales. En simples palabras, estamos como traduciendo todo lo que dijimos anteriormente. Cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Van de la mano. Una aumenta, la otra también aumenta, manteniendo el cociente constante. Perdón. Esto se puede visualizar de la siguiente manera. Si X y Y son dos variables que se encuentran en proporcionalidad directa, entonces la división entre ambas variables va a ser igual a una constante. ¿Ok? Es como Sí. lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿cierto? Ujú. Sí. Ah, ya. O Ujú. sea que si simplificamos 6S3, después le va a Ujú. darle... ¿cuánto era? Estaba, creo que 4 a 2. Claro. 6 a 3, 4 a 2, y la constante es Y después 2. 2. 2. Dos. Exacto, Ah, 2 es a 1 y la constante es 2. Eso. 2 a 1. Ya, problema. Ya, tenemos un saco de maíz que pesa 45 kilogramos. Ya, la pregunta del inciso A es: ¿cuánto pesan 2 sacos? ¿Cuánto pesan 3 sacos? ¿Cuánto pesan 4 sacos? La pregunta B: un cargamento de maíz pesa 1125 kilogramos. ¿Cuántos sacos de 45 kilogramos se podrían generar? Obviamente que esto se podría resolver de otra manera, no utilizando lo que vimos anteriormente, proporciones y Por ejemplo, razones. 1 es a Pero, 2. ¿No? ¿por qué 1 es a 2? Porque primero preguntan cuánto pesan 2 sacos. Si un saco pesa 45, Ya que si 1 es a 45. ujú, Porque un saco, ¿cuánto pesa? Un saco pesa 45 kilos. 45. Ya, esperen, me dejé colocar aquí como una barrita al medio. Ya, 2 sacos pesarían 90. 90. 90. 90. Se va multiplicando. sí, O sumando. 90, ¿cierto? Ya, 3 sacos pesarían, 135. Sí. exacto. 3 es a 135.
Igual, otra manera es como ordenarlo en una tabla, intuitivamente. Sorry, mi tabla tan ordinaria, pero... Ya. Por ejemplo, aquí voy a colocar el número de... le voy a poner sacos. Ese. Y este es el kilo, los kilogramos que voy acumulando. Ya, yo sé entonces, ahí tengo. Ya, yo sé que en un saco, ¿cuánto tengo? 45. 45. 45. Ya, en dos tengo 90. 90. Y en tres tengo, 135. 135. ya, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, hemos respondido, y en un cuarto saco, ¿cuánto habría? 180. ¿O no? Ok, Creo que sí. ¿sí? Sí, 180. Ya, entonces, hemos respondido al inciso A, que nos dicen, ¿cuánto pesan dos sacos? 90. ¿Cuánto pesan tres sacos? 135 y cuatro sacos pesan 180. 180. Aquí, después de haber hecho en la parte A como la resolución matemática, ¿qué errores creen que podría cometer un estudiante si ustedes les presentan este problema? Podría ser que dividan la cantidad Sí. de kilogramos de un saco con lo que le piden. Ya, perfecto. ¿Y cómo Por abordarías ejemplo, tú podrían, ese error? o sea, yo me pongo en el lugar del alumno que le cuesta el razonamiento, en este caso, bueno, no sé si se verá, pero existe de todo. En este caso yo me refería a la cantidad de kilogramos. Podría ser que el alumno, en vez de multiplicarlo, lo divida. Decir, O lo otro sería que el alumno escribiera al revés la proporción, es decir, 45 partido 1. Aunque eso está bien también. Eso ¿En es lo serio? mismo. Sí, ¿saben por Sí. qué? Porque en funciones, bueno, esto no está nada que ver, pero quería hacer una aclaración que lo vi con Bárbara. Mira, se supone que en funciones dos variables son directamente proporcionales cuando el cociente entre la variable dependiente, que sería y, sobre la independiente, que sería x, es igual a una constante, La K. que es k. ¿Por qué? Si yo les pregunto a usted, de estas dos variables, entre el peso y la cantidad de saco, ¿cuál depende de cuál? Los kilos dependen de la cantidad de saco. Exacto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería en este caso mi variable dependiente, que depende de algo? De eso, los kilogramos dependen de los 45 kilos. sacos. Entonces, 45. los kilogramos en general 2 kilogramos. son mi constante, o sea, mi variable que depende de algo, ¿cierto? Ujú. Y esto lo saco independiente, porque yo puedo tener un saco, puedo tener dos sacos, tres sacos, eso va a ser independiente, ¿cierto? Entonces, lo que dice el compañero, que si un alumno te plantea, por ejemplo, dame un segundo, 45 es a 1, por ejemplo. 90 es a 2 y así sucesivamente. Para mí, y que lo discutí con Bárbara, para mí esta es la forma correcta. Por el argumento que le di anteriormente. Por el argumento. ¿Por qué? Porque si ustedes te lo modelan como una función, eje X, eje Y, se dan cuenta que, por ejemplo, tengo por ejemplo, tengo un saco aquí, y aquí voy a tener 45. 45. Por aquí voy a tener el 90, 90. y aquí voy a tener otro saco, que es el segundo saco. Ya. Si grafico estos puntos, tengo ese punto ahí y aquí, se me forma una recta. Ujú. ¿Y qué pasa por el origen? ¿Por qué? Porque si tengo 0 sacos, ¿cuántos kilogramos tengo? 0. Sí. Ya. Si usted, bueno, que me estoy metiendo mucho, pero lo voy a hacer bien simple. Si usted saca la pendiente de esto, Ujú. le va a dar que es 45.
Entonces, yo creo que para rigor, esta relación está correcta, pero como estamos en razón y proporciones, para mí es ambiguo, porque se van a dar cuenta en el siguiente problema, en el inciso B, porque nos preguntan algo. Y van a darse cuenta que de las dos formas, como usted ordena la razón, es decir, 1 de 45 o 45 de 1, creo, si no me equivoco, el resultado va a ser lo mismo. Sí, es que eso igual tiene que ver con la definición que vimos anteriormente, que les dice básicamente que la división entre las razones que se formen tiene que ser constante. Constante. Entonces, si ustedes dividen 1 dividido en 45 y 2 dividido en 90, les va a dar un decimal, pero va a ser siempre el mismo. Y si dividen 45 dividido en 1, 90 dividido en 2, les va a dar 45, que va a ser siempre lo mismo. Entonces, de cualquiera de las dos formas le va a dar una constante. Aunque sea diferente, va a seguir siendo una constante. Por lo tanto, sigue siendo proporcional en la razón. Exacto. Ya, por ejemplo, dice que un cargamento de maíz pesa 1125 kilogramos. ¿Cuántos sacos de 45 se podrían generar? ¿Qué harían ustedes? 25. Divido lo que pesa por los 45 kilogramos. Ya, pero esa sería una división. ¿Cómo lo plantearíamos? Ya, eso está bien, pero ¿cómo lo plantearíamos usando, por ejemplo, alguna razón. proporción, alguna razón? El 125 es a 45. ¿Cómo? 1125 es a 45. Ya, 1100 es a 45. Ya, y ¿Cómo qué? ¿y cómo? Porque como estamos viendo Sí. proporciones, recuerda que necesitamos una igualdad. O sea, una razón tiene que ser igual a la otra razón. Yo lo plantearía como si un saco pesa 45, entonces, ¿cuántos sacos pesan 1125? Ya, muy bien. Tú dices 1,45 como X o la variable que pesa sea. 1125. ¿Cierto? Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien ese razonamiento. Ya, entonces aquí que simplemente que tenemos que realizar álgebra, tenemos que despejar. Que nos quedaría, que es lo mismo que dijo el compañero. Tomo los 1125, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Los 1125 lo divido en 45 y esto me va a dar X, que exactamente ¿cuánto es? 25. 25. Entonces X es igual a 25. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántos sacos de 45 kilogramos yo necesito para enterar 1125 kilos? Necesito exactamente 25 sacos. Hasta el momento, ¿alguna duda de lo que hemos visto? No. ¿No? Ya, bacán. Hable ahora o calle para siempre. Ya. Ya, proporción inversa o inversamente proporcionales. Estamos frente a una proporción, perdón, aquí era inversa, dice directa pero inversa. Si ocurre que al comparar dos magnitudes, el producto o multiplicación de las cantidades relacionadas es una constante. Recuerden que anteriormente era la división entre ambas variables, ahora es simplemente la multiplicación. Si el producto de esta me va dando una constante, estamos frente a una proporción inversa o inversamente proporcional. En simples palabras, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, manteniendo el producto constante. Esto se puede visualizar de la siguiente manera. Si X e Y son dos variables que se encuentran en proporcionalidad inversa, entonces X por Y es igual a una constante, que denotamos acá. Ya, entonces aquí el problema dice, un depósito de agua se llena en 2.5 horas usando 6 llaves de agua de igual diámetro. El dato del igual diámetro es básicamente para que ustedes sepan que cae todo el rato la misma cantidad de agua por las 6 llaves. ¿En cuánto tiempo se llenará si se utiliza una única llave?
Horas por llaves o llaves por hora. O sea, llaves es ahora. Ya, ¿cómo, Tú dices, qué razones formarías tú ahí para armar la proporción? tú dices, Por ejemplo, 2,5 horas, esas 6 llaves. Si uno dice, utilizando una única llave, sería un 1. ¿Ya? Partido en... ¿O no? 2,5, eso es 6. No. ¿Ese 6? Ya, ¿Cómo? Y si se utiliza única llave, sería una sola. Una Mm. partido. X. No, pues. X, porque Sería la X llave, partido en 1, ¿o no? Si no me equivoco. 1 partido X. ¿Una partida en X? Se utiliza. no porque estamos también. ya. Recuerda, ya, aquí estamos haciendo una división, ¿cierto? Ujú. Y que no, ya, no digo que está mal. Ya, ¿cómo proseguimos? Esto es igual a una constante, acá, que no sabemos. ¿Cómo proseguimos? ¿Ustedes dicen despejar? No sería ¿Tres? al revés, ¿eh? ¿Cómo? Viejo, No sería está al al revés, revés. ¿o no? Sería X Sí, partido por porque 1. Digo, X la partido en llave 1. debería, Ya, Por denme un horas. la llave segundo. debería estar. Y llaves. Ya, X partido en 1. Ya, Por horas partido en llaves. denme un segundo. Ahí después nomás se dividiría el 2,5 partido en 6 porque el 1 no afectaría. Ya, ¿y cuánto sería esto? No sé. Ya, dejen calcularlo yo. Denme... 0,4. Eso no, 0,46 creo que está creo que está mal. Disculpa, pero eso, Esto- para poder resolverlo de esa forma, según yo, debería ir Ujú. multiplicación cruzada, porque como hacer una proporción inversa, no puede ser directa. Ah, ya. Tú dices esto. ¿No? Eso está mal porque daría un resultado menor a Exacto, que con mire. 6 llaves con una. Mire, pero vean la definición que dijimos anteriormente. ¿Qué buscamos ahora? ¿Realizar el cociente entre las variables o una multiplicación? Una Multiplicación. sería indirecta. Sí, multiplicación. ¿Cierto? Mire, pero analicen lo siguiente, piénsenlo. Siempre lo que hace, por así decir, un buen matemático antes de como apurarse y todo, es como leer bien y poder como plantear, ya que me están preguntando. Ya dicen que tengo un depósito de agua. Ya lo voy a usar este mismo, ¿cierto? Dice que si tengo, por ejemplo, me están trabajando seis llaves, ¿cierto? Dice que se llena en 2,5 horas. Todo esto se llena, el volumen de esto, en 2,5 horas, pero si utilizo 6 llaves, ¿cierto? Sí. Pero la pregunta es, si utilizo una llave... Se va a demorar más. ¿Y cuánto se va a demorar? Yo lo que haría... 15 horas. Sí, exacto, tomo esta variable, le tomo como X o viceversa. Y ya, ¿y qué me dice la regla de proporción inversa? Toma las variables, realiza su producto y esto va a ser igual a una Constante. Ya, entonces, ¿qué tengo? Tengo mi variable X, digo 2,5 por 6 y eso es igual a 15. a 15. Ya. Ya, si esto lo registramos en una tabla, en un como de forma ascendente. Ya, por ejemplo, yo sé que tengo una llave, este lo voy a colocar X, e Y, tengo una llave, me demoro 15 horas. Tengo dos llaves, me demoro 7,5 horas, 7 horas y media. Si tengo tres llaves, ¿cuánto me demoro? 5 horas. Exacto. Si tengo 4, lo hacemos más chiquitito aquí, creo que son 3,75. Sí. Sí. Ya. Si tengo 5, 3, voy a colocar aquí la otra barrita ya que no me alcanzó el espacio. Y si tengo
6, ¿me demoro? No veo el 5. Aquí está. ¿No se ve? No. Ya, lo voy a escribir aquí. Ay, por favor. Ya, bueno, aquí tengo el 5. Si tengo 5, tengo 5 llaves. ¿Cuánto me voy a demorar? 3 horas. Perdón. 3 horas. Y si tengo 6 llaves, como aquí en el inicio, ¿cuánto me demoro? 2,5. 2,5. Ya, ¿qué quiere decir? Que entre, ya, esto es lo que yo decía de la dependencia, cuando una aumenta, la otra Disminuye. disminuye. Es decir, que si yo tengo muchas llaves, tengo hartas llaves, Disminuye la cantidad de tiempo va a ser, ya por ejemplo, si son demasiadas llaves, la cantidad de tiempo va a ser cada vez más pequeña. cada vez menos horas. ¿Sí? Exacto, Sí. va a ser más pequeña. Entonces, simplemente eso. Entonces, aquí nos preguntan en la B, ya, si se utiliza una llave, ¿cuánto es? Bueno, si se utiliza una llave, me voy a demorar 15 horas en que este suministro de agua se complete. Si tengo 2, está aquí, po. 7,5, si tengo 3, y si tengo 4, aquí, que esta sería la respuesta. Y eso sería, chiquillos, este ejercicio. ¿Todo claro? Sí. Ya. Muy bien. Deme un segundo para borrar. Ya, porcentajes. El cálculo de porcentaje es una aplicación de la proporcionalidad directa, o sea que vamos a usar aquí la división, al comparar cantidades y unidades de medidas con partes de un ciento. Podemos establecer dos procedimientos de cálculo, que uno es la aplicación directa para el cálculo de n% de una cantidad n, que sería x es igual a n sobre 100 por n mayúscula. Básicamente el porcentaje que queremos calcular dividido nuestro ciento por la cantidad total. Y la forma 2 que es utilizando proporciones. Sea n mayúscula una cantidad cualquiera, se plantea una proporción asignando 100% al total. Y básicamente esto es usar la regla de 3. Entonces, problema. Completa la tabla con los datos correspondientes. El sueldo de Juan Pablo se reajusta aumentando en un 2% cada mes. En enero ganó 300.000. Calcula el sueldo que recibirá en los siguientes meses. ¿Cómo calculamos el sueldo de febrero? 300.000 es el 100%. ¿Ya? Sí. Sería X es igual a... Ay, no me acuerdo. X es igual a 2%. Ah, sí. Partido en 300. ¿O no? ¿Usando cuál de las formas que vimos? ¿La aplicación? ¿La primera? Sí. Ya, entonces tiene que ser X es igual a N, el porcentaje que tenemos, dividido en 100 por la cantidad total. Esa era la fórmula. Sí. Entonces sería 2 por 300.000 dividido en 100. Y eso nos da 2 por 3, 6. 300.000. 6.000. 6.000. 6.000, perdón. Sí. Entonces, ¿cuál sería el sueldo en febrero? 306.000. 306.000. Muy bien. Ya, ¿y cómo calculamos el sueldo de marzo? ¿Que cambia alguna de las variables o le sumamos 6.000 de nuevo nomás? El 6.000, Sumamos 6.000. el 100% cambia. Ya, ¿y por qué? ¿Cuál sería nuestro nuevo
los 6%, 100%. 100%. Los 306.000. ¿Es 306.000 o 306? 306.000. 306.000. Escribieron como 306. 300.006. Sí, Francisco, y creo que se le cayó la conexión. Ah, sí, disculpen. Sí. Espérame, se me bugueó el cerebro por un momento. Pasa. Espérame. Sí, pasa. Siempre. Que no me quedan neuronas. Ay, pensaba que era 300.006 pesos. No, son 306.000. El Ahí 6, está el 6 va. ¡No! 300.600. Ahí está escribiendo 300.600. No, pero. Uno más adelante. Uno más nomás. Vamos. Eso que no era tan temprano la clase. Sí. No, ¿qué es? Ahí, muy bien. Ahí. Ya, entonces ahora nuestro nuevo 100% es 306.000, ¿cierto? Sí. Así que tenemos que calcular un nuevo X para saber cuánto más ganó en marzo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 por 306.000 dividido en 100, ¿cierto? Sí. Sí. Y eso nos da 6.120. Entonces ahora tenemos que sumarle 6.120 pesos más al sueldo que tenía en febrero. ¿Cuánto era? Perdón que no escuché. 6.120. Sorry, no escucho. 6.120. Ya. 6.120. Entonces el sueldo de marzo nos quedaría en 312.120 pesos. Ya, César se perdió en el procedimiento. Un poco. Mira, estamos en este caso aplicando la fórmula directa que vimos en la diapo anterior, que nos dice que X es igual a el porcentaje que estamos utilizando, que en este caso es 2% cada mes, sobre 100 por nuestro total. Nuestro total en enero era 300.000. Entonces, para calcular el sueldo de febrero, lo que hicimos fue decir que X es igual a 2 dividido en 100 por 300.000. Ese resultado, o sea, esa operación nos dio un X de 6.000. ¿Qué quiere decir ese 6.000? Que el sueldo de Juan Pablo aumentó en 6.000 pesos desde enero a febrero. Por lo tanto, en febrero él ganó 306.000 pesos. Para calcular el sueldo de marzo, tenemos que hacer el mismo procedimiento. La diferencia es que ahora en marzo, nuestro total es lo que ganó en febrero, que viene siendo 306.000 pesos. Así que calculamos un nuevo X, que en este caso nos dio 6.120. Por lo tanto, ahora desde febrero a marzo, él ganó 6.120 pesos más. Eso quiere decir que en marzo ganó 312.120. Ahora para abril tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero nuestro total va a ser lo que ganó en marzo. O sea que vamos a decir 2 por 312.120 dividido en 100. Y eso nos va a dar 6.181, ¿cierto? Ay, me dio otra cosa. Lo vamos a dejar como, o sea, da 6.181.2, pero lo vamos a dejar como 6.181. A mí me da 6.242. 6.200, ¿en serio? A ver. Ah, sí, porque Sí, a mí también, 302, como sí, 4. es 312, sí. Sí, a mí igual. 6.242,4 me salen. Sí, dejémoslo en 6.242. Ya. Cuando sea después del punto nos dé sobre 5, lo redondeamos. Lo aproximamos.
Entonces en abril serían 6.242 pesos más. César, que era el que se había perdido en el procedimiento, ¿entendiste cómo lo vamos haciendo o todavía te queda duda? Va entendiendo, ya, súper. Entonces el sueldo de abril sería 312.120 más 6.242. 318.342. Ya, entonces 362 me da a mí. ahora, también me da 62. sí, es 62, Pancho, porque tenemos un 20 más un 4, o sea, un 2 más un 4. Denme un segundo, voy a sacar a mi perra que está histérica. Un segundo. Por ejemplo, ahí para llegar a, en este caso, en el sueldo de marzo, que es 312.120, ¿Ya? Para irse cuadrando en la ecuación, ¿cómo se hizo? Ahí es donde me perdí. Por ejemplo, ¿cuál es la X? En este caso, ¿cuál es la Y? La X, nuestra X en este caso, que es lo que estamos despejando, es cuánto aumenta el sueldo cada mes. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso tenemos que hacerlo respetando como un total. No, creo que no puedo escribir aquí en la pantalla. A ver. Por ejemplo, en el sueldo de marzo, ¿cómo se llegó a ese resultado? Dijimos que X es igual a 2 por el 2% por el sueldo que ganó en febrero, que es nuestro total, dividido en 100. Esa es la fórmula, la que estoy escribiendo. Sí, una fórmula que se tiene que utilizar. Entonces, ahí te da el nuevo X, que es lo que aumenta su sueldo de febrero a marzo. Entonces, para sacar el sueldo de marzo, finalmente, lo que decimos nosotros es 306.000 más el X que calculaste antes. ¿Alguna otra duda? Sí, pero ¿se entendió eso, César, o todavía no? ¿Sí? Mira, después el total que utilizáis el siguiente mes es el que te quedó aquí. Sí. ¿Ya? Sí. Ya, y esto después lo reemplazáis aquí, en el total que tenía ahora. Utilizáis esto mismo, te va a quedar igual, te va a quedar 2 sobre 100. Que en sí, si queréis verlo de otra manera, es como 0,02. Ahí sería por 306.000. Sí. Y ahí te va a dar el X, que es lo que aumentó el sueldo de febrero a marzo. Entonces tú a tu sueldo de febrero le sumáis ese X nuevo que calculaste y te da el sueldo de marzo. Después, para calcular el sueldo de abril, en el total usáis el sueldo de marzo y te va a dar un X, ¿cierto? Ese X se lo sumáis al sueldo de marzo y te da el sueldo de abril. Ah, ya. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? Ya, bacán. Yo tengo una duda, pero como del punto de vista como más pedagógico, ya que ustedes ya han tenido ramos de pedagogía y eso, quería preguntarles, mira, por ejemplo, si el ejercicio cambiara y me preguntan por el resultado de cuánto va a ser el sueldo que va a tener en enero, solamente con el conocimiento que ustedes han expuesto aquí, ¿cómo yo lo puedo hacer para explicarle a un alumno cómo se hace? Pero ¿Cómo me saltaría yo todo eso? ¿Cómo si el ejercicio fuera, no sé, en el mes de agosto? ¿Cuál es el sueldo del mes de agosto? ¿Cómo lo podría hacer? Que te den el sueldo de enero y te pregunten solo por el de agosto. Sí, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo yo le explico a un alumno cómo se hace? Tiene que ir haciendo la reiteración hasta llegar a agosto porque no hay como saltarte todos los otros meses. Exactamente. Porque tendría como que estar en un curso más alto y hacer una sumatoria. Claro, pero ya hacer sumatoria
en el curso que ven porcentajes no, como que no hay Sí, por opción. eso es muy complicado. Entonces, Es mucho más complicado que hacerlo en la tabla. sí, lo más pedagógico es que vaya haciendo la tablita y haga la Uno por uno. reiteración hasta llegar a agosto, sí. Esto sería como lo más pedagógico, por así decirlo. Ya. Porque aquí no te estáis saltando ningún paso. No estáis dejando como algún vacío en que el alumno Sí, te diga, po. pero esto, ¿por qué? No, yo creo que esto es lo más pedagógico. Ya. Usar tabla. Siempre usar tabla, Ya. yo creo que es un argumento muy pedagógico. O sea, en el fondo ustedes recomiendan siempre que el aprendizaje para el alumno sea más gráfico que otra cosa. Exactamente. Por Ya. lo general, los alumnos entienden, cuando le colocas imágenes o cosas por el estilo, entienden mejor que, por ejemplo, colocarle algo abstracto, como, por así decirlo, una ecuación. Aparte, te ahorráis la pérdida de información entre medio, porque quizá Ya. hay alumnos que sí te van a decir como ya, la primera esta y van a escribir bonito y el segundo ordenadito, pero va a haber otro que va a hacer uno en una parte de la hoja y le va a hacer el otro cálculo en la otra esquina y puede que ¿Ya? entre esos cálculos que hizo se pierda. Entonces, teniendo la tabla, tú como que de cierta forma lo obligas a ir ingresando los datos a la tabla y a mantener cierto orden que lo lleva a que no pierda información entre medio de los cálculos. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Esa era la duda, porque como ustedes tienen más experiencia con las asignaturas pedagógicas, es como es la mejor forma. Entonces, en resumen, todo lo que nosotros hemos visto ahora, para enseñarle a un alumno, ustedes recomiendan simplemente que sea más visual Sí, la entrega del conocimiento, en el fondo. sí, por Siempre va a ejemplo, depender en del el... alumno al que se dirige. Sí, igual. depende del Claro, alumno, yo creo. claro, pero pensándolo Pero que está- de cara a un curso, sí, yo te recomiendo harto usar, por ejemplo, en el tema de las proporciones, como una recta numérica y donde dividas las secciones y les digas, ya, mira, si te dicen 4 tú vas a tomar 4 porciones de esta recta y 3 porciones más y así ir visualizando el procedimiento y también hacer la parte numérica, obviamente, porque van a haber unos alumnos que les va a quedar mucho más claro con lo visual y otro que les va a quedar más claro con lo numérico, pero no está de más usar las dos formas. Ya, hija, gracias. Ya. El siguiente, estoy en ninguna duda, ¿cierto? ¿No? Si me Lo pueden anterior responder. de los porcentajes, Sí, chiquillos, de los ¿les quedó alguna porcentajes. duda? ¿No? Ya, súper. Avancemos entonces. Ya, ahora entramos al concepto, que creo que es el último que queda, que es el concepto de ecuación. Ya, antes de dar la definición de lo que es una ecuación y todo, quiero preguntarles algo. Una pregunta para usted. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de una ecuación y una identidad? Por ejemplo, una identidad, te podría decir yo el cuadrado del binomio. Es una identidad. El procedimiento. Que una identidad es constante para Ya, cualquier caso que se le aplique. exactamente. Que una Está identidad es general, una verdad. O sea, es exactamente. irrefutable en el fondo. Y se puede probar de cierta manera. O sea, y cumple para una seguidilla de casos. Hay hartos casos que tú coloques, se va a cumplir. La misma regla, por así decirlo, la misma norma se va a cumplir. ¿Cierto? ¿Y cuál es la diferencia entonces con una ecuación? ¿Que la ecuación es una igualdad o no? ¿Ya? Y que ciertamente puede que Que- puede y que que puede exista. a veces no tener solución. Claro. Exacto. O varias O que soluciones. Además, o puede varias tener soluciones. diferentes formas de realizarse. ¿Ya? Sí, también. Entonces, una ecuación es un planteamiento que señala que dos expresiones son iguales. Las dos expresiones que conforman una ecuación se denominan los lados o miembros. Por ejemplo, lado izquierdo, lado derecho de la ecuación. Y se separan por este signo que es de una igualdad. En simples palabras, ¿qué estoy diciendo? En este lado que tengo aquí, tengo lo mismo este lado de aquí, de que tengo al lado derecho, ¿cierto? Estas dos cosas son iguales. Y tengo que buscar la manera algebraica de poder, como por así decirlo, ver exactamente cuánto vale esta variable. Ya, lo otro que siempre va a haber una variable en juego, puede haber una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, depende de la ecuación, ¿cierto?
Entonces, ¿qué otra característica que tiene? Que siempre va a haber una variable, que por lo general es un número real. Entonces, Viejo, una consulta, mira, yo no domino mucho el tema de las ¿sí? identidades, pero Ujú. por ejemplo, a mi juicio, sin tener mayor conocimiento, que una ecuación y una identidad, cómo yo las trato de manera distinta, ¿o no? Ya. Porque si yo tengo una Eh, identidad, tengo entendido de que tendría que yo trabajar una de las ya, dos lados de la igualdad, ¿cachai? En cambio, en ya. una ecuación no. No Te sé coloco si me este podéis... caso. Ya, que aquí voy a hacer la diferencia. Te coloco este caso. Esta misma ecuación, ¿cierto? Ya, déjame pensar en otra, que en una identidad que sea como... Que siempre se cumpla. A ver, a ver, a ver. Es que estoy pensando en identidades, pero son muy, por así decirlo, muy complejas. O sea, compleja que... Deja buscar una que se asimile a esto. El teorema de Pitágoras. Ya, aquí voy. Que en el teorema de Pitágoras, ya, muy bien, eso. Había pensado en eso, pero cateto 1 al cuadrado, parece una cruz eso, pero bien. Cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. Y a lo que quiero hacer énfasis, que si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ujú. Va a haber diferentes casos en el que esto siempre se va a mantener, esto siempre va a ser igual, va a tener la misma estructura. Siempre voy a tener que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Siempre se va a mantener esa estructura. Ya. Ujú. Aunque esto tome diferentes valores, pero siempre va a haber esa estructura, siempre. Pero sí, pero ahí, por ejemplo, pasaría a ser una ecuación En este caso, adaptada sí, a la problemática. No sé, te pido la hipotenusa. ¿Cachai? Pero, exactamente. por ejemplo, si El yo declive tengo... que podríamos hacer, por ejemplo, es que eh, ya, ¿cómo podríamos nosotros definirlo? Que una identidad es como una igualdad, una ecuación, pero para casos generales. Ya, perfecto. Y además, esto se puede probar. Esto tiene un teorema detrás que yo puedo decir, esto se cumple. ¿Pero por qué? Porque tengo un argumento válido para decir que esto se cumple. Ya, ¿Cachai? perfecto. En Ya. cambio, esta ecuación, yo sé No, que esta incógnita lo satisface solamente un número, ya, que sería el número ya. 1. Uno. Ya, no lo satisface Ujú. ningún otro número, pero si te das cuenta aquí, esta estructura Ya, siempre se mantiene. Esto siempre se va a cumplir, es algo que se mantiene y se cumple para muchos casos. ya, Y perfecto. y en comparación a esta, ¿se cumple para muchos casos? No, No, solamente se cumple en un caso particular que sería el el 1, uno. cuando x Ujú. toma valor de 1, ¿cierto? No Ya. sé si Ujú. de esta manera puede aclarar un poco tu duda. Sí, 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 Ya, sí. entonces, le dijimos que definimos lo que era una ecuación, que es la igualdad de dos lados, que está compuesto por variables, que son términos algebraicos y sumados con números. Ya, la primera dice que W es igual a 7 menos Z. Es una ecuación con dos incógnitas. Ya, dato importante, tiene dos incógnitas. ¿Se le ocurre alguna solución a esta ecuación? Yo diría, por ejemplo, si W toma, no sé, valor de 4 y Z toma valor de 3, ¿se cumple o no? ¿Se puede lanzar tan dictatorialmente dos números? En este caso, yo planteo esa solución, pues yo diría que esta ecuación es una ecuación de dos variables que tiene infinitas soluciones. Ah, Tiene que Porque tener... recuerden, por ejemplo, ya cuando hablamos de dos variables, bueno, esto estoy haciéndolo muy general, estamos hablando de sistemas de ecuaciones, cuando tengo dos variables. Entonces, recuerden, cuando tengo una ecuación con dos variables, hay tres casos que pueden existir. Que no tenga solución,
El otro caso, que tenga infinitas soluciones o... Que tenga una sola solución. Exactamente. Exacto. Entonces yo digo que esta ecuación tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Tú me estás preguntando si yo puedo lanzar diferentes valores. Claro que puedo lanzarlo. Si W con Z son variables y las variables toman números reales. De hecho, Sí, tienen o que no. tener ojo con la pregunta, porque acá la pregunta es Sí. si se le ocurre una solución, entonces ustedes pueden, cualquiera que se les ocurra, decir, ya, esto es solución a esta cuestión que ustedes me están planteando. No te están pidiendo un procedimiento para resolverla, te están Exacto. preguntando que tú indiques una solución. Entonces, de las infinitas Están- que en realidad pueden satisfacer eso, tú indicas una. Te piden una. W esto, Z esto. Punto. ¿Y por qué pueden tomar estos números arbitrariamente? Como son variables de una ecuación, pueden tomar números reales. Simplemente ese es el argumento. Por eso yo los tiré así como tan al choque. Ya, la pregunta 2. Dice, nos dicen que el menos 2 es solución de la siguiente ecuación, que lo voy a escribir aquí por si no se ve tan bien. De x cuadrado más 3x más 2. Un loco. Y esto igual a 0. ¿Y aquí me preguntan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque al menos yo para resolverlo lo factorizo. Dos números que multiplicados me den 2 y sumados o restados 3. Y después lo igualo a 0. Perdón, ¿cómo? Dos números, sí. Dos números que sumados me den 3, Y multiplicados 2. 2. Que sería 2 y 1. Sí. Seríamos 2 y x más X 1. más 1. Exactamente. Eso es un método que utilizando la factorización. Porque esto es un binomio cuadrado perfecto. Con Puede eso factorizar. logran sacar al tiro las dos soluciones de Exacto. la ecuación. Porque, por ejemplo, si tengo, yo sé que aquí hay un producto, ¿cierto? Si tengo el miembro A y aquí tengo otro factor que es B, ya, ¿qué tengo yo? Yo sé que A por B me tiene que dar 0. A por B me da valor de 0. Tengo dos opciones. ¿Cuál es la opción 1? ¿Que A es igual a 0? O la opción 2, que este B es igual a 0. Lo que dijo la compañera está bien, porque ¿quién es A en este caso? X más 2. Esa es una opción válida. Lo igualo a 0 y simplemente despejo. Me da menos Menos 2. Ya. Otra forma para realizar su resolución podría ser la siguiente. Como me dicen Desarrollar. sí, y la otra que yo planteo, por ejemplo, es como me dicen que es solución, me dicen que x toma valor de menos 2, simplemente lo reemplazo en la ecuación. Si la igualdad se cumple, quiere decir exactamente que es solución. ¿O no? Sí. Exactamente. Ya, esa sería otra forma. Que serían, ahí vimos dos formas de resolución. ¿Es verdadero o falso? Vimos que es verdadero. Ya, la tercera opción sería utilizar la fórmula Ah, lo escucho. Sí, de ecuación cuadrática. ecuación cuadrática, pero no es necesario en este caso, ¿cierto? Sí, cierto. Porque En tenemos este otro caso algoritmo sería que más no- recomendable ocupar la factorización, ¿cierto? Exacto, siempre tenemos que ver el camino que nos Más otorga sí, mayor rapidez y que a la misma vez sea eficaz. En este Claro. caso nos sirve la factorización porque el cuadrado del binomio es perfecto, quiere decir que yo lo puedo factorizar, pero muchas veces nos vamos a encontrar con esta ecuación cuadrática que no la vamos a poder factorizar de ninguna manera y ahí simplemente recurrimos a la fórmula. Claro. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ya, aquí nos nace cierta interrogante. ¿Cómo resolver una ecuación? Ya, resolver una ecuación es encontrar todos los valores de sus variables para los cuales la ecuación se verifique. ¿Qué quiere decir? Que sea verdadera.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro un valor que satisface la igualdad, ¿qué puedo deducir de esto? Que dicho valor es solución de la ecuación. A estos valores se le denomina soluciones de la ecuación y se dice que la satisfacen, como dijimos anteriormente. Por ejemplo, la ecuación x más 2 es igual a 3, la variable x es la incógnita. En este caso, el único valor de x que satisface la ecuación es 1, como lo habíamos visto anteriormente. Ya. Resuelva la siguiente ecuación. Le doy a ustedes un minutito para que lo resuelvan. Ya, entonces aquí, para resolver esto, ¿qué es lo más recomendable? Para que podamos dejar de una vez todas las x a un lado, es que busquemos el mínimo común denominador, en este caso entre 2 y 4, que sería el 4, ¿cierto? Después, depende cómo lo vean ustedes, o sea, la forma correcta es decir que vamos a multiplicar por 4 a cada lado, pero algunos pueden decir el que está dividiendo pasa multiplicando, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder deshacernos del denominador. Es el teorema de las pasas. El pasa para acá, el pasa para allá. Exacto. Ya. Creo que hasta ahí no tengo ningún error algebraico, así que alguien me... No, hasta ahí está todo bien. Está bien. Ya, entonces, simplemente, ¿qué nos molestaba aquí? Como dijo la compañera, que estuvieran de manera de fracción. Contamos estas dos fracciones, sacando mínimo con un múltiplo, que es 4. Simplemente, ¿qué dijimos? 2. ¿Por qué número me da 4? Simplemente por 2. Y el término de arriba lo amplifico por 2. Solamente el término de arriba. Menos 4, ¿por cuánto me da 4? 1. Es decir, que tengo que multiplicar esta expresión por 1. Pero menos esta expresión. Ojo ahí con el signo. Entonces, yo simplemente hago para no confundirme y le coloco un paréntesis. Me queda esta expresión grande de aquí. Es igual a 6. ¿Qué hice yo? Lo amplifiqué por 4. ¿Con qué idea? De que se me cancelara este 4 de aquí. Simplemente igual lo podría haber cancelado este con este. Pero decidí hacerlo así. Ya, y sabemos que 6 por 4 es 24. Simplemente tenemos que seguir desarrollando. Pero un punto. No podía cancelar el 4 con el 2 porque tenía una resta arriba en el numerador. Ah, verdad, sí, muy bien. Muy bien. Ustedes no lo hagan. Ese es un error muy común también que van a ver entre los estudiantes, que a veces dicen, ah, ya, mira, ese está multiplicando arriba, lo simplifico con el denominador, pero no se fijan que tienen una suma o una resta en el numerador y ahí eso ya no se puede hacer. Exacto. Si hubiese sido hecho la separación de las fracciones, sí puedo hacer. Sí, pues, pero volví ahí a lo que tenía ahí anunciado. Exacto. Desarmar. Ya. Entonces, tengo 2 por 7x. 14x. Más 2 por 3 es 6. Bueno, aquí simplemente lo que tengo que hacer es aplicar el signo negativo. Llego menos por 9x menos 9x. Luego, menos por menos es más. Más.
me queda 8, esto es igual a 24. 24. Ahora, ¿qué puedo hacer? Como dijo la compañera, agrupar todo lo que tengo X, que sería una buena opción. A un lado y lo otro que no tiene X al otro lado. Entonces, si junto estos dos, me da 14, ¿cierto? Entonces digo, 14X menos 9X más 14 es igual a 24, ¿cierto? Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Simplemente sumo menos 14 a ambos lados. Ya, se me cancela este. Si no me equivoco, esto es 10 Ujú. y esto es 5, ¿o no? Sí. 10 dividido Sí. 5. Esto es 10, ¿o no? Sí. Sí. Ya, ahora simplemente, ¿qué hago? Bueno, yo me acostumbré a hacer todos estos pasos. Dividir por 5 a ambos lados. Se me cancela este y me queda 10 entre 5. Y eso es igual a 2. 2. Entonces, ese es el 2 que representa a la solución de nuestra ecuación. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿Alguna duda de lo que realizamos? Parece que no. No. Ya. Voy a borrar para que pasemos, creo que queda un ejercicio más. Y estamos por hoy. Ya, este es un problema de aplicación. Ya, dice el problema. Tenemos 3 peceras y 56 peces en total. Entonces, ¿dónde está? Ya, nos dice que tenemos 3 peceras. Aquí están las peceras. Voy a tratar de hacerlo como estos recipientes. Ya. Ya, dicen que estas 3 peceras tienen peces. Y la suma de ellas me da 56. 56. 56. Ya. Dice, los tamaños de las peceras son pequeño, mediano y grande. Ya, supongamos que esto es pequeño, esto es mediano, esto es grande. Dice que siendo la pequeña, la mitad de la mediana y la grande, el doble de esta. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya, porque nos dicen, como no tenemos ninguna preferencia en cuanto al reparto de los peces, decidimos que en cada una de ellas hay una cantidad de peces proporcional al tamaño de cada pecera. ¿Cuántos peces pondremos en cada pecera? ¿Qué podemos realizar? Nosotros aquí no hicimos como un diagramita, un dibujo. de la Establecer situación. una relación proporcional entre las peceras. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, yo podría Empecemos usar con la decir, mediana como X, la grande como 2X ujú, y la IP como X medio. exactamente, esa es la idea. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Que la variable, o sea, perdón, la pecera pequeña está en términos de la mediana y la grande también está en términos de la mediana, de la pecera mediana. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, digamos que la pecera mediana tiene X peces. Y aquí me dicen también que la pequeña, es decir, P,
es la mitad de la mediana, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la pecera mediana tiene X peces, entonces la mitad de X, ¿cuánto es? 1/2 de X. O X medio. Es exactamente lo mismo. Y la grande, me El dicen doble. que el doble de la mediana. 2X. 2X. Bueno, ahora simplemente tenemos que ir reemplazando los cajoncitos. Ya, tenemos que la grande, ¿vale? 2X. Tiene 2X. La mediana, más. La mediana, ¿vale? X. Y la pequeña es X sobre 2. Y eso es igual a 56. Entonces, ¿qué podemos formar? Una ecuación de primer grado, con una variable, que es la misma variable que x. Entonces, simplemente tengo que sumar esto y tratar de despejar x. Ya. Como me fijo que aquí tengo una fracción, por así decirlo, un x medio, voy a tratar de igualar los denominadores. En el primer caso, de 2x pasaremos a 4x medios. Si no me ven, si no se ve lo que estoy escribiendo, me avisan ya. Sí se ve. Bueno, como tengo x, coloco un 1 conveniente, este 1 lo disfrazo como 2 sobre 2. Dos x sobre 2. Más x medio. Y eso es igual a 56. Bueno, ahora, como tengo fracciones de igual denominador, simplemente conservo el denominador y sumo lo de arriba. Me queda 4x más 2x más x, ¿cuánto es? 7x. Es igual a 56. Ahora, ¿qué me está molestando primero? Me está molestando el denominador 2. Simplemente lo que hago es amplificar por 2. ¿Dividir? ¿No? ¿Sí? Es multiplicar. Sí. Me va a quedar, lo voy a escribir aquí, para que me siga la idea. Me va a quedar 7x, 56 por 2 es, si no me equivoco, 112. 112. Sí. exacto. 112. ¿Y qué me queda? Dividir, o sea, ¿necesito x o 7x? Necesito x. Por lo tanto, ese 7 me está molestando, divido a ambos lados, me queda x es igual a ¿qué? A 112. Lo voy a escribir así ya, porque no, para que se pueda ver. Sobre 7. ¿Y eso a cuánto es exactamente? 16. 16. Tengo una pregunta en el ejercicio, por ejemplo, al lado del 56 está el x partido 2, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no se multiplicó el denominador con ese término, con el x? ¿Por qué no se multiplicó el denominador? ¿Cómo a qué te refieres? No te estoy Por ejemplo, entendiendo. ¿por qué? Ya, hagamos cuenta. El 2 se multiplicó con el 2x, ¿cierto? Y es 4x. Sí. Después, ese mismo 2 se multiplicó con el segundo término, queda 2x. Ujú. ¿Y el otro por qué se dejó así en x y Ya, no se mira. multiplicó también? Lo que dice aquí es simplemente de aquí vi ya cuál es fracción. ¿Ya? Eso es lo primero. Vi ¿Ya? cuál está en forma de fracción. X medio, ¿cierto? ¿Sí? Ya, para no complicarme la vida, lo que hice, dije, ya voy a dejar todo, que todo esto tengan denominador, pero me deja borrarlo, para explicarlo mejor.
Básicamente igualó los denominadores, porque como los otros eran Exactamente. enteros, 2x, x, tú sabes que cualquier entero tú lo puedes escribir como fracción poniéndole denominador 1, ¿cierto? Y Entonces, ese 46 ahí no también se tendría que haber ampliado por 2, ¿no? se podría haber hecho, pero no es tan necesario porque la idea de igualar los denominadores es poder sumar la x. Entonces no afecta Exacto. en si tú multiplicas o no, o sea, si amplifica o no el 56. Ahí como que da lo Sí. mismo. O sea, hay diferentes métodos de resolución. La idea es que se escoja el más pertinente que ustedes crean. Ya, mira, O lo sea, que hice, haberlo hecho de todas formas no te habría alterado el resultado, pero te exactamente. habría hecho un paso más que era un poco innecesario. Ya, mira, respondiendo, no sé qué me preguntó, pero respondiendo, nosotros sabemos que tenemos una fracción con denominador 2. Ya, lo que quiero hacer yo es simplemente que estos numeritos de aquí tengan denominador 2. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Cómo hago ese truco? Ya, quiero que todos me queden en 2. Ya, pero si aquí coloco algo, arriba también tengo que colocar El 2. algo, el 2. Ya, ¿qué voy a hacer yo? Lo que se llama es amplificar. En este caso, voy a amplificar arriba y abajo por 2. Si coloco 2 aquí, tengo que colocar 2 aquí Arriba. también. ¿Por qué? Porque esto es como un 1 conveniente, por así decirlo. Porque yo sé que si borro este y este, me queda lo que tenía al inicio, todo X, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, entonces yo sé que esto es 4. 4. 4x. 4X. Ya, si coloqué un 2 aquí, porque aquí no había un 2, pues había un 1. Si coloqué un 2 aquí, tengo que colocar un 2 Arriba. arriba. Y ahí no se va alterando. Y este lo mantengo tal cual, porque a través de este me basé para poder colocar los denominadores a los siguientes términos. No sé si Ah, ya, ya. me O sea que explico. se queda fijo nomás. Este queda fijo, porque en este dije, por ejemplo, si hubiese sido un 4 aquí, ¿Sí? ya digo, ya, lo que quiero aquí que estos términos de aquí me queden con denominador 4, ¿cierto? O sea Sí, que el término 1 y 2 van a quedar con la multiplicación del 4, mientras que la última queda fija. mantiene, sí. Por Ah, ejemplo, ya, ya. tendría que multiplicar por 4 arriba y abajo, y en este caso Claro. igual, para no alterar nada, por así decirlo. Ah, Siempre ya. date cuenta que el truquito que utilices, tú tienes que ver que yo al cancelar o hacer algún procedimiento algebraico me quede lo que tenía inicialmente. Si no me queda lo Claro, que tenía inicialmente, significa que en algo nos equivocamos. claro. Ah, ya, ya lo entendí. Ya. Ya, gracias, gracias. Entonces, nos dice, ¿cuántos peces pondremos en cada pecera? Bueno, en la grande dijimos que eran 2x, ¿cierto? Creo que sí. 2 por 16. 32. Ya, después me queda x y x vale 16. 16. Y finalmente decía que la pequeña vale la mitad de la mediana. 8. 8. Si se dan cuenta, 32 más 8 es 40. Más 16 y más 16 es 56. Por lo tanto, sabemos que lo que realizamos está correcto. Y eso era este ejercicio. Eso demandaba este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿No? No, Ya, no voy a... Ya, y el cierre. Esto fue la clase Álgebra y de... aritmética. sí, exactamente. Y para el cierre vamos a recordar un par de cosas. ¿Qué conceptos fueron los que nosotros elaboramos? Fue el concepto de razón y proporciones, ¿cierto? Recordemos sí, que la razón era el cociente entre dos números, eso después nos derivaban a las proporciones. ¿Cuántos tipos de proporciones existían? Estaba la proporción, Directa e inversa. ya, ¿cierto? ¿En qué consistía, por ejemplo, la proporción directa?
La proporción directa era que yo al realizar una razón o un cociente entre ambas variables, me tiene que dar una constante, ¿cierto? Sí. Análogamente, la proporción inversa o inversamente proporcional nos dice que al realizar el producto entre ambas variables en juego me tiene que dar una constante. Ya. También recordemos el concepto y regla en torno a la resolución de ecuaciones. Teníamos que recordar que una ecuación era la igualdad entre dos miembros, dos elementos, por así decirlo. ¿Por qué se caracterizaba? Porque la ecuación tenía una incógnita que se podía, o variable que se podía denotar a través de una letra, ¿cierto? Claro. Bien. También que vimos que, por ejemplo, una ecuación puede que tenga una solución, más de una solución, puede que no tenga solución y puede que tenga infinitas soluciones. Ya. Y luego, lo último que vimos fue fortalecer la habilidad asociada al planteamiento de ecuaciones. ¿Qué hicimos nosotros? A partir de un lenguaje natural, a esto me hablo a una situación cotidiana que puede pasar, utilizamos un lenguaje algebraico para establecer una ecuación, ¿cierto? Lo cual no tuvo mayor complejidad. Claro. Y eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por asistir y por venir. ¿Les quedó alguna duda de algo de lo que vimos, chiquillos? Este es el momento de hablar. Yo por mi parte les agradezco su tiempo en explicarme, porque puedo entender muchas cosas en matemática, pero a la vez soy muy duro para entender algunos términos. Entonces, tras eso, les agradezco por eso y también les agradezco por la clase. De verdad me gustó mucho, mucho, mucho el trabajo de ustedes dos. Qué bueno, muchas gracias. Cuando tengan dudas, no sé, pues mañana o pasado que vamos a ver estadística y geometría, no duden en preguntar, chiquillos. De verdad que nosotros tenemos toda la disposición del mundo de explicarles 20 veces si es necesario y vamos a tratar de buscar la mejor forma de explicarles. O sea, si no entendieron por la fórmula, quizás hacer un dibujito, pero no se queden con la duda, que quizás a veces es más fácil preguntarnos a nosotros, que nos pueden ver como más cercanos, porque al final somos compañeros, todos somos compañeros de carrera, que quizás después preguntarle al profe. Quizás puedan tener más confianza con nosotros en este momento, entonces aprovechenlo y pregunten. Nosotros no tenemos ni un problema de verdad en explicarles las veces que sean necesarias, porque a todos nos cuesta. Nosotros como estudiantes también sabemos que a veces hay cosas que nos están enseñando los profes y que como que no nos entran, aunque las expliquen 20 veces. Entonces, de verdad, ustedes pregunten nomás con confianza. Sí, y tranquilo que, o sea, a todos, que no hay respuesta errónea. No se limiten a no preguntar por creer que su respuesta es errónea. No hay respuesta errónea. Y si por algún motivo la respuesta no nos da, vamos a ver la forma de poder resolverla o ir corrigiendo ciertos aspectos. Por ejemplo, no sé, saber por qué la respuesta no fue correcta. Entonces ustedes anímense y motívense, que así la clase es más entretenida. Me puedo equivocar yo, Bárbara, ustedes, pero en sí lo que queremos hacer nosotros aquí es que ustedes se vayan con un conocimiento apto para poder abordar los ramos que le demandan ahora este primer semestre. Eso de mi parte. Ya, eso, chiquillos, y no le tengan miedo a los ramos que vienen. O sea, no sé si ustedes ya empezaron las clases, pero igual tienen que estar tranquilos, si no es nada del otro mundo. Y por mi parte, si en algún momento alguno de ustedes necesita ayuda, o sea, no sé si nos iremos a topar en algún curso de que yo sea ayudante, generalmente postulo, pero uno nunca sabe si queda o no queda. Entonces, quizás nos topemos en algún curso, y si no, igual tengan toda la confianza de hablarme por correo. Bueno, mi número no lo tengo por correo. Oh, se cortó. Ahí volvió. Creo que se me había caído el internet. Bueno, les decía que tengan toda la confianza. Si en algún momento ayudan en algún ramo, se sienten muy perdidos, yo no tengo problema. De verdad que sé lo que se siente, y sobre todo ustedes que están en esta modalidad online, que ni siquiera se conocen entre ustedes. Así que si de verdad necesitan ayuda, me pueden mandar correo y yo feliz de ayudarles. También de Gracias. Gracias. Se pasaron. Estén bien, chao. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos. Chao.